Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar que tendrá formato de charla sobre prepack y venta de unidades productivas. Quería simplemente iniciar la sesión agradeciendo a todos los asistentes porque me confirman que son más de 50 los inscritos y eso creo que demuestra pues, el interés del tema. También como cuestión de orden previa, sabed que se va a grabar esta sesión, por lo menos el audio, y que luego quedará a disposición de los que quieran escucharlo o no hayan podido, digamos, asistir durante toda la sesión. No hay materiales de presentación ni PowerPoint porque todo será en formato de charla y de intervención de los distintos ponentes. Vamos a tratar que sea una exposición muy ágil y muy práctica. Nos vamos a extender más o menos hasta las 10:15. O sea, son 3/4 de hora, un poco de conversación y de charla entre todos los ponentes que inmediatamente presento y posteriormente dejaremos 15 minutos de intervención, de turno de preguntas y de comentarios de los asistentes. Bien, sin más preámbulo, quisiera simplemente presentar a los tres participantes, ponentes en esta sesión y que son de excepción y creo que personas con mucho conocimiento de esta materia. Contamos primeramente con Víctor Botini. Víctor es economista y periodista, ha sido premio Joan Sardà de Cheus a la mejor trayectoria profesional en la difusión de la economía y dirige, entre otros, el programa Economics en Radio Nacional, Radio 4, Radio Nacional de España. Ha sido y es socio director de Botini Comunicación, que es una consultora especializada en producir, redactar y divulgar contenidos en el ámbito de la economía y de la empresa. Por tanto, una persona muy vinculada al momento económico de las empresas y de las pymes y que nos dará también su visión del prepack y de la utilidad de la venta de unidades productivas. En segundo lugar, contamos con Miriam Magdalena. Miriam es socia de Toda Enelo. Como yo, pues ella está en el ámbito concursal, yo soy el socio del área mercantil internacional y ella nos expondrá desde un punto de vista más jurídico, quizá pues con su conocimiento del área de insolvencias y concursal, cómo está funcionando, cómo va a funcionar en la práctica este nuevo sistema prepack que enseguida comentaremos, que es nace de una práctica de los juzgados mercantiles de Barcelona y que parece que se va a extender rápidamente. Ella es doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico-Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Presentó una tesis sobre insolvencias punibles y creo que es una persona idónea para exponer y gestionar, en su caso, expedientes de prepack. Y por último contamos, y no menos importante, con Roberto Guiñales. Roberto trabaja en GESVAL, director del área de valoraciones financieras y activos intangibles de GESVAL y que aporta, pues obviamente, el conocimiento de la valoración desde el punto de vista auditor y contable de los activos que pueden ser objeto de una operación de prepack o de una venta en prepack. Él es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense y profesor en la Fundación de Estudios Financieros en áreas relacionadas con la valoración y gestión patrimonial, etc. Bien, tras esta breve presentación de los participantes, quisiera iniciar esta charla dando la palabra a Víctor Botini para que nos haga un poco, nos contextualice, digamos, la situación, en la situación económica actual, saliendo ya de la pandemia y con, digamos, las dificultades que han afrontado las pymes en estos últimos meses. ¿Cuál sería desde su óptica la situación actual? ¿Cómo ve, digamos, la utilidad del prepack y cuál es el objetivo de este proceso de prepack que parece que está surgiendo ahora mismo de los tribunales mercantiles en Barcelona? Víctor. Muchísimas gracias, José María. Bien, el momento económico que estamos viviendo, aunque ya se apunta desde algunas voces expertas que empezamos a ver la luz al final del túnel, yo tengo que decir que esa luz aún es tenue. Desde mi prisma, ahora hay dos factores importantísimos que van a marcar el momento de incertidumbre económico que estamos viviendo. Uno, son los estímulos económicos, las ayudas económicas que no acaban de llegar
y que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos necesitan de una forma muy importante y muy rápida, porque tenemos que pensar que cada día mueren empresas, por tanto estamos disminuyendo nuestro tejido productivo. Y por otro lado y en paralelo nos encontramos que el proceso de vacunación está llevando una velocidad que no es la adecuada. Tendríamos que intensificar mucho la velocidad. De hecho, esta semana yo estaba viendo unas estadísticas de Israel y cómo tras la segunda vacuna la función de contagio ha bajado en picado, casi a cero. Es decir, que las vacunas están funcionando. Y Israel es un caso real de ello. Dicho esto, y para contextualizar la situación económica, yo he buscado unos datos que de alguna manera reflejan esa luz tenue al final del túnel. ¿Por qué? Fijaros, esta semana, concretamente el lunes, conocíamos la estadística mercantil del Colegio de Registradores, ¿no? Y nos encontramos que hasta el pasado mes de marzo, en ese primer trimestre, las insolvencias repuntan un 38% frente a un 16% las constituciones de empresas. Es decir, las insolvencias están por encima de las constituciones de empresas. De hecho, el titular de uno de los medios económicos preferenciales en España, que es 5 Días, titulaba "El alza de los concursos de acreedores empaña la constitución de compañías". Por consiguiente, esa incertidumbre es real y se traduce en datos. En términos de paro, la pandemia ha disparado el paro. En Cataluña, desde que se inició pues, el confinamiento, hemos tenido una caída de más de un 21%, perdonad, un incremento del paro de más de un 21%. Actualmente en Cataluña hay 505.900 personas en paro, pero es que si ampliamos el foco, vemos que en España ya estamos fregando los 4 millones de parados, fruto de los efectos de la crisis. Por tanto, la ocupación está siendo absolutamente atacada. En concreto, hay 3.949.640 individuos en paro a cifras de la SEPE en el mes de marzo. Siguiendo con los datos, la patronal PIMEC, la patronal de la pequeña y mediana empresa, ha posicionado o ha divulgado unas cifras que son realmente aterradoras desde mi prisma de economista, ¿no? Y es que puede haber una caída si no hay esa reacción que yo apuntaba por parte de los gobiernos de inyectar esas ayudas de forma rápida, o bien, por otro lado, acelerar la vacunación. Puede haber una caída hasta un 30% del tejido productivo en materia de pyme. Pensemos que las pymes configuran más del 99% de las organizaciones en España, generan más del 62% del PIB y más del 72% de la ocupación. Por consiguiente, ha de haber esa reactivación, si me permitís esa palabra, por parte de las medidas que está teniendo el gobierno. Y otro dato que ha arrojado PIMEC, que para mí también es muy interesante, es que si las grandes empresas, las cotizadas y las grandes corporaciones pagaran cumpliendo la ley de morosidad, se generaría una liquidez de 100.000 millones de euros en el sistema. Por consiguiente, también se está haciendo presión para que aquellas empresas que están pagando más allá de la ley de la morosidad, que indica que son 60 días, aquellos que pagan a 190, inclusive algunos pagan a un año, pues de alguna manera cambien esa gestión y inyecten dinero. José María, me preguntabas por el prepack. Pues fíjate, ya con 2 de los datos que he dado, que es los concursos de acreedores, que desgraciadamente están subiendo, y la ocupación, pues precisamente desde mi óptica, yo os puedo decir que el prepack es un gran sistema para de alguna manera poder salvar la unidad productiva, es decir, la empresa. Cuando hablamos de unidad productiva estamos hablando de la empresa, salvar la empresa, esas empresas que están en crisis, que tienen el agua en el cuello y que con cierta gestión y buena valoración de la compañía, puede ser que un comprador pues, pueda adquirir esa unidad operativa, esa compañía siga viva y a partir de ahí se salven puestos de trabajo. Por consiguiente, esa es mi contextualización de
de la situación económica que estamos viviendo. Como observáis, no son buenos datos, pero hemos de partir de los datos y los datos mandan. Los podemos hacer más elásticos o menos elásticos, eso estamos acostumbrados del mundo político, pero desde el mundo económico los datos son los datos y no vamos bien. Y el prepack es una buena fórmula y a partir de aquí también quiero felicitar a los tribunales mercantiles, a los juzgados mercantiles de Barcelona, haber apostado por este sistema que permite, de alguna manera, vender la unidad operativa de una forma competitiva y salvar esa empresa y la ocupación. Muchas gracias, Víctor, por esta panorámica tan precisa y, digamos, y documentada en cuanto a datos económicos, que nos parece esencial un poco para situar digamos, el marco de utilización del prepack, ¿no? Y ahora me gustaría entrar, si os parece, ya con Míriam Magdalena en cuestiones quizá más jurídicas, después de esta presentación tan útil de Víctor, para entender quizá ya más jurídicamente y ver cuál es el marco, digamos, legal, si es que lo hay, porque creo que no lo hay, o no tanto como esperábamos. Y para ello cedo la palabra, digo, a Míriam Magdalena, socia de Toda Enelo, para que nos ponga un poco, nos destaque los elementos esenciales de funcionamiento del prepack, digamos, los requisitos de presentación, su funcionamiento, etcétera. Míriam, cuando quieras. Muchas gracias, José María, por la introducción y por la presentación. Bueno, pues al hilo de lo que estábamos comentando, ahora mismo yo creo, pues eso, como bien ha dicho el compañero, es muy interesante que situemos un poco a nivel legal, ¿no?, el marco normativo, ¿no?, de esta figura prepack. Lo cierto es que ahora mismo no tenemos ningún sustento legal. Lo que sí que es cierto es que es una figura que se ha rescatado de otras normativas europeas, como podía ser en Reino Unido, en Holanda, que sí que hace tiempo que ya se viene utilizando, y estaría en línea con la finalidad de la Directiva de la Unión Europea de 2019, del mes de junio, de marcos de reestructuración preventiva, que lo que viene a decirnos esta directiva, o que lo que espera que hagan los Estados miembros, es el hecho de que se busque esa figura de administrador reestructurador, y se prevé que se pueda realizar dentro de un escenario fuera de lo que sería un proceso concursal. De modo que esta figura prepack pues nos viene muy bien, porque ya está en línea de lo que se espera por parte, ¿no?, pues en este caso de España, el día que se transponga. Debo aprovechar para lamentar el hecho de que no tenga este sustento legal, y es porque, a pesar de que se refundió el texto de la ley concursal en el mes de mayo del 2020, ¿no?, el año pasado, no se aprovechó ese gran momento para poder transponer esta directiva. Lamentablemente, seguimos hasta este mes de junio y han solicitado una prórroga, y en principio probablemente pues se transpondrá el año que viene. Digo lamentablemente porque, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no?, con todos los índices que ha comentado Víctor, de la situación en la que se encuentran nuestras empresas, ¿no?, la situación de crisis que están sufriendo, ¿no?, y pues no tenemos medios, al no transponerse esta directiva no disponemos de los medios suficientes para podernos hacer cargo. Y tenemos que agradecer a los juzgados mercantiles el hecho de que nos hayan dado pues esta figura prepack, estas directrices que han acordado en el mes de enero, ¿no?, de este año, para que podamos aplicar esta figura a partir de este acuerdo alcanzado por ellos. Y de hecho debo decir que ya hay algún juzgado fuera de Barcelona, como en Málaga, un juzgado mercantil, que también está de acuerdo y que han decidido también aplicar estas directrices. Básicamente el prepack lo que busca es realizar la parte de la fase de comercialización que se llevaría a cabo de la venta de unidad productiva en una fase preconcursal. Y entonces el modo para poder llevarlo a cabo es mediante la solicitud de lo que era el anterior 5 bis, artículo 5 bis de la ley concursal, que ahora es el 583, se presenta la solicitud de que se va en el juzgado mercantil, de que se va a llevar a cabo o iniciar las negociaciones con los acreedores, y ahí se puede solicitar esta aplicación del sistema prepack, anunciarlo en el juzgado mercantil, para que nos designen un experto independiente o administrador prepack. También se puede hacer la solicitud 3 meses a posteriori de haber presentado esta comunicación de inicio de negociaciones. Básicamente se deberá acompañar, tampoco es que los requisitos sean muy estrictos, la presentación de haber realizado el formulario ante la dirección del Departamento de Industria de la Generalitat de Cataluña, que ha llegado a un acuerdo con los juzgados mercantiles para ayudar a gestionar estas ventas de unidades productivas,
y entonces se exige que se haya presentado ya este formulario como que ya se ha comunicado pues que la idea es realizar esa venta de unidad productiva. Y luego otro requisito es aportar también un listado de aquellas empresas competidoras del mismo sector, asociaciones que tengan que ver con nuestra actividad, que nos puedan ayudar a comercializar esta venta de unidad productiva. Entonces, ¿en qué va a participar o en qué nos va a ayudar esta figura de administrador PREPAC? Pues muchísimo, porque lo que va a dar es transparencia a este proceso de comercialización, garantizando pues, que sea un proceso transparente, competente, con un precio adecuado al mercado, que al final, al final del proceso, el administrador PREPAC realizará un informe final que nos ayudará a presentar y acompañar esa demanda de solicitud de creación de concurso a posteriori, y que al aportarse ese informe final de que ha habido este proceso PREPAC preconcursal, nos ayudará a que una vez esté claro el concurso, tenemos con esas directrices, como comentamos, los juzgados mercantiles de la zona se comprometen que en los primeros 10 días, una vez que cada concurso sea trasladado a las partes personadas, el administrador concursal, que será el mismo administrador PREPAC, dará una opinión respecto a este proceso de venta que ya lo ha hecho en este informe que decimos final, de sus acciones y valoración, y al día siguiente el magistrado dictará un auto que autorizará la venta de esa unidad productiva. De modo que esto totalmente nos separa de lo que en los que pertenecemos al sector era el antiguo artículo 191 ter, el proceso de liquidación que venía acompañado de una venta con una oferta vinculante de unidad productiva. Muchas empresas presentaban, ¿no?, la solicitud de declaración de concurso, pero en liquidación, acompañando pues esta oferta vinculante, por lo que ahí no quedaba claro la transparencia del proceso. Y en este caso, con el sistema PREPAC, todo esto lo avanzamos a un momento anterior al preconcurso. El administrador PREPAC será el mismo que tendremos a posteriori en el concurso, y de manera que al aportar también pues todo lo que serían pues esas fases procesales para llegar a ese momento de autorización de unidad productiva, de venta de unidad productiva, lo que conseguimos es tampoco no perjudicar el activo, que se pueda vender de manera anticipada, ¿no?, una vez iniciado el concurso, y con lo que garantizamos también pues que no perdamos, o sea, respetamos o garantizamos, ¿no?, esos puestos de trabajo que permanecerán, o al menos parte de la plantilla, y que esa actividad, cuando se traslade, pues seguirá allí. Esa unidad productiva pasará a otra empresa, al adquirente, pero bueno, seguiremos con esa actividad aunque sea desde otra empresa, con lo que en vez de destruir tejido empresarial, lo que hacemos es seguir creando continuidad y seguir creando, ¿no?, porque habrá una empresa que habrá adquirido esa unidad productiva para o crecer o para complementarse. Déjame que te pregunte a este respecto una cuestión, Miriam. Quizá lo hemos ido debatiendo, pero valdría la pena quizá concretarlo. Cuando hablamos de unidad productiva o de unidad económica, que también Víctor citaba, quizá entre los dos podéis aclarar qué se entiende por unidad económica como objeto del PREPAC. ¿Estamos hablando siempre de una empresa con todos los activos, o podemos llegar a vender una división, por decir algo, una parte de esa empresa que a lo mejor resulta pues deficitaria o que no tiene, en fin, salida económica o actividad económica suficiente con la pandemia? Yo puedo apuntar un pequeño detalle, antes ahora de que intervenga a lo mejor Víctor para dar también más detalles a esta cuestión que nos planteas, pero puedo decir que el artículo 202, apartado segundo del texto refundido de la ley concursal, define ahora lo que sería una unidad productiva como aproximadamente, ¿no?, como el conjunto de medios organizativos de una empresa para ejecutar una actividad principal o accesoria. Es decir, es necesario que además de trasladarse ese pack, ¿no?, de activo, también se traspasen el resto, ¿no?, pues, que haya realmente pues, un traspaso, aunque sea en una parte de la plantilla, y otros. Y bueno, y sin más, paso a Víctor para que pueda decirnos también, a ver, Sí, no, creo que lo has definido perfectamente, y de hecho en este caso el artículo lo define muy bien. Yo creo que para los que nos están siguiendo y que les quede bien claro, es como una mezcla entre vender la empresa y traspasar el equipo humano. Es decir, aquí también yo destacaría el hecho de salvar ocupación. Ya cuando hablábamos del paro, yo soy de los economistas que defiendo por encima de todo los puestos de trabajo. La ocupación para mí es el elemento principal de una economía, es donde ha de tener el enfoque social, ya lo decía el profesor San Pedro, y por consiguiente yo lo que dejaría bien claro es que es la venta de la empresa
con todo lo que ello conlleva, pero además también la preocupación para que se salven los puestos de trabajo. No sé si te parece bien esa observación, Miriam, pero para dejarlo bien claro, ¿no? Pues sí, realmente es así. Y de hecho, debo decir que desde los mercantiles de Barcelona ya se han pronunciado al respecto y ya tenemos 2 autos, al menos de los que tengo yo conocimiento, de procesos que se han intentado plantear desde un prepack, pero mal planteados, que han intentado plantearlo desde una perspectiva de solo venta del activo y uno de los mercantiles promotores del prepack ha denegado ese prepack por eso, porque la concepción es del todo, no solo del activo, porque si es para liquidar el activo, para eso tenemos el proceso concursal, para hacer una liquidación ordenada dentro del proceso. Entonces, el prepack es para atenderlo en su conjunto. Bien, después de este contexto económico que nos ha ofrecido Víctor y el marco legal que ha sintetizado muy bien Miriam, creo que podemos pasar a un segundo bloque de cuestiones en el que Roberto Guiñales nos puede aportar su experiencia y conocimiento sobre concretamente la función que cumple, en su caso, el experto independiente que antes citaba Miriam, o valorador. Y me gustaría que nos expusiera en este punto, Roberto, en qué se diferencia su papel como experto independiente, como valorador, como auditor de alguna forma, que pone precio a la unidad económica, de un administrador concursal, que es otra de las figuras que suele intervenir en un proceso concursal. Roberto. Muchas gracias, José María. Pues efectivamente el papel del experto independiente es una figura clave dentro de este proceso porque tiene la potestad de organizar y que se lleve a cabo de una manera lo más ordenada y eficiente el objetivo que tiene este mecanismo, que no es otro que, como han explicado anteriormente mis compañeros, que asegurar la viabilidad de la actividad de un negocio. En ese sentido, el experto independiente va a realizar funciones propias para ayudar al deudor o al empresario a la transmisión de esta unidad productiva mediante la localización de potenciales compradores interesados, recepción de ofertas, presentación, preparar el negocio. Para ello se va a tener que instruir anticipadamente en familiarizarse con cuál es el modelo de negocio de esa compañía. Va a tener que realizar un papel fundamental en la comunicación tanto con los acreedores como con los propios trabajadores. Va a dotar al proceso de transparencia. Una preocupación que ha existido siempre es la libre concurrencia de ofertas dentro del proceso y darle pues un total transparencia. Y asimismo todo esto dejarlo plasmado, como ha explicado antes muy bien Miriam, en un informe de gestión. No es un administrador concursal en el sentido de que no va a intervenir, no va a tener injerencia en labores administrativas dentro de la sociedad y por otra parte tampoco va a poder disponer del patrimonio del deudor en este momento. Sí que es verdad que el paso natural, salvo causas justificadas, será que posteriormente, cuando se declare el concurso, él sea nombrado administrador concursal. Pero en este paso previo no va a poder intervenir en esta función. Y luego sí que es importante que diferenciemos esta función del experto independiente que acabo de desarrollar con la del experto valorador. El experto valorador, la función que tiene es la de proporcionar un informe independiente objetivo que ayude al experto independiente a formarse una opinión de, bueno, ¿qué valor tiene eso? ¿Qué importancia tiene a la hora de determinar o cuantificar este valor de la unidad productiva? Para que haya una transmisión de la unidad productiva y no hacer una separación, como estábamos comentando anteriormente, individual de elementos o una venta en globo de un paquete de activos, es fundamental que el valor de esa unidad productiva en conjunto supere al valor de los elementos individualmente. Claro, si hacemos un análisis de los elementos materiales solamente, los podemos cuantificar, pero ahí nos falta un componente que es esencial en estos procesos, que es el componente 2, el humano y el inmaterial. Es necesario poner en valor esos elementos inmateriales, como puede ser una marca, como puede ser una cartera de clientes, como puede ser una página web, como puede ser una base de datos y, por supuesto, todo el capital humano, ¿no? Entonces, aquí la función del valorador juega un papel también crítico a la hora de que debemos ser muy sensibles
con este tipo de valoraciones, porque aquí el tiempo es oro, lo estamos viendo actualmente. Aquí, en la medida que consigamos agilizar más este proceso, pues vamos a salvar más porcentaje de recuperación, más puestos de trabajo, se va a poner más en valor la unidad productiva. Por tanto, tiene que hacerse de una forma lo más ágil posible, y también tenemos que estar dotados de una capacidad de interlocución con los diferentes actores que van a intervenir. Os pongo un ejemplo. Nosotros el año pasado recibimos un mandato de un fondo de inversión para hacer una valoración donde ellos eran nuestro cliente, pero la interlocución era directamente y exclusivamente acotada al sindicato de representantes de trabajadores. Por tanto, es fundamental que consigamos tener un entendimiento de todos los actores y hacer una labor un poco de consenso, ¿no? Dentro siempre de unos parámetros pues lo más rigurosos y objetivos posibles. Muchas gracias, Roberto. Te quería hacer una pregunta a este respecto, si te parece. Entiendo que la valoración siempre es de empresa en funcionamiento, y eso yo creo que es importante destacarlo, ¿no?, en la línea de lo que estás apuntando. Pero más allá de eso, quisiera preguntarte hasta qué punto hacéis una recomendación sobre las distintas ofertas que pueda recibir la empresa. Entiendo que vosotros, como decías, hacéis el seguimiento para dar transparencia al proceso de selección de las ofertas o de los eventuales inversores o potenciales compradores, pero, digamos, ¿cuál es vuestro papel ahí? Un poco de recomendar o no, o a lo mejor hacéis una valoración absolutamente objetiva o Aquí no. hay que diferenciar, José María. Me alegra que me hagas esta pregunta porque es importante no confundirlo. La función del valorador es una función independiente donde simplemente va a cuantificar, va a poner en valor en función de un plan de negocio, en función de unas estimaciones, va a determinar el valor razonable de la unidad productiva y ahí acaba su función. En cambio, el experto independiente sí que va a tener que hacer un ejercicio de análisis de las diferentes ofertas que se hayan incorporado, y aquí el criterio fundamental normalmente es el económico, es decir, el precio, cuál es la cantidad que se está ofertando. La modalidad de pago también es importante. Va a preferir que esta modalidad de pago sea al contado, que no una modalidad de pago diferida. Si la modalidad de pago es diferida, habrá que analizar las garantías. Pero luego también hay un factor importante que es el modelo de viabilidad que propone. A lo mejor tenemos dos ofertas, una oferta es más atractiva desde el punto de vista económico, pero la otra oferta pues salvaguarda más puestos de trabajo, y en ese sentido pues hay que hacer un equilibrio, porque a lo mejor compensa más desde el punto de vista jurídico aceptar la oferta que garantiza mayores puestos de trabajo o una mayor continuidad o tiene una mayor solvencia. Muy bien. Sobre este punto, Víctor, quizá no nos estamos olvidando, pero pienso que conviene destacar el papel del empresario, que obviamente pues tiene un rol fundamental y que a menudo sufre en sus propias carnes, pues no solamente la situación de insolvencia o preinsolvencia de la compañía, sino todo el proceso de venta pues iniciado con el prepack, ¿no? Entonces, ¿qué sugerirías o cuáles serían, desde tu punto de vista, un poco, no sé si se puede dar alguna recomendación, Víctor, en este aspecto, pero digamos, ¿cuál sería desde tu óptica el mejor papel que puede desarrollar el empresario que quiere vender su parte o quiere vender su unidad económica? Y por otro lado, creo que también es de destacar la oportunidad de negocio que surge en estas situaciones, pues para competidores o para otros grupos de empresas interesados en adquirir esa unidad productiva. Yo creo que, José María, has utilizado la palabra perfecta, y es oportunidad. Es decir, desde el prisma del empresario, el prepack lo que ofrece es una oportunidad de negocio. Es decir, dejemos claro que también el prepack es una venta anticipada. Es decir, no va a imprimir mucha más velocidad o va de alguna manera a acelerar unas ofertas de compra hacia su empresa. No, al contrario, lo que va a permitir, gracias a estas valoraciones tan amplias de los expertos independientes, tal como apuntaba Roberto, es que consiga el empresario, y ahí la oportunidad, una oferta que sea competitiva, que sea razonable. A veces en los concursos, como la situación es tan dramática, puede suceder
que las ofertas no sean adecuadas ni sean buenas para el empresario. Por consiguiente, para mí lo más importante del prepack es que para el empresario que está en plena contingencia puede obtener una oferta competitiva por su negocio. También lo hemos dicho y lo hemos reiterado, mantener la ocupación y los puestos de trabajo. Para mí, esto para el empresario también es importante. José María, piensa que al final las empresas familiares, por ejemplo, sus trabajadores tienen una proximidad, hay unos vínculos, ¿no? Yo os voy a dar un dato bastante negativo también, perdonadme, pero la economía está dura hoy en día, pero por ejemplo la Asociación Catalana de Empresas, aquí lo llamamos lleure, es el ocio, viene a ser las colonias de los niños, las actividades extraescolares, son actividades educativas. Estamos hablando de la Asociación Catalana de las actividades, para hacer una traducción, de las actividades extraescolares y de educación de los niños. Pues me explicaban el otro día que la asociación ya ha registrado 8 concursos de acreedores de sus asociados. Pero lo peor del caso, José María, es que son empresas familiares, como apunto, y estas personas, estos empresarios, han dedicado su vida a ese negocio. Le han dedicado su vida. Entonces, no es aquello que dice, mira, yo soy un profesional, pues ahora estoy en este sector, ahora estoy en otro sector. No, estos empresarios han dedicado su vida a una actividad en concreto. Y ahora resulta que la contingencia de la COVID-19 los ha hundido y el prepack les da la oportunidad de poder al menos resarcirse y poder encontrar pues algún comprador que les plantee una oferta competitiva y mantener parte del equipo humano. Gracias, Víctor. Sobre este particular quería también apuntar, y con Miriam, porque se ha mencionado, pero quizá valdría la pena aclarar cómo queda la relación entre el concurso y esta fase previa de venta anticipada que citabas, que constituye el prepack. Pero ¿cómo queda? Porque tenemos un aplazamiento, una moratoria, y me gustaría, quizá antes de entrar en la última parte de la charla, que tratará sobre los beneficios del prepack, pero quisiera un poco apuntar, digamos, cómo queda relacionado el preconcurso con el concurso, con el prepack, esa zona gris que quizá no sé hasta qué punto se frenan las posibles reclamaciones de los acreedores, ¿no? Que al final también durante ese proceso se pueden surgir. Muchas gracias. Pues sí, es una buena cuestión para plantear, porque lo cierto es que a lo largo de la pandemia, ¿no? han habido diferentes reales decretos que han ido derivando, han ido señalando una fecha para establecer una moratoria concursal, que es que al final esas empresas que se encuentran en situación de insolvencia no tendrían obligación, sino que quisieran de declararse en concurso, ¿no? Y el hecho de que no se les vaya a tener en cuenta a nivel de responsabilidad en el momento que fina esa moratoria. Primero, la primera fecha fue el 31 de diciembre, luego 14 de marzo de este año, y ahora de nuevo vuelve a ser 31 de diciembre, pero de 2021, ¿no? Entonces, el problema que ha habido aquí es que no, con la moratoria, yo la verdad es que tenía una posición bastante contraria, y ya de alguna manera lo que vengo a decir también es que no es que sea mala la moratoria, no es que sea algo peyorativo, el problema es que no se ha definido correctamente. La moratoria debería haberse indicado para qué empresas, ¿no? De qué sectores podían acogerse a esa moratoria, en qué circunstancias, que serían básicamente empresas que sí, pues una vez ya no nos encontramos en las circunstancias que nos encontramos y si las restricciones que tenemos pues vuelven a ser solventes, pues en este caso, pues claro, acógete a la moratoria. Si esa no es tu situación, pues no te acojas a la moratoria, porque si ya esa situación de insolvencia y no prevés que una vez ya no estemos en las circunstancias que nos encontramos de pandemia, ¿no? Las restricciones que se han aplicado, seguirás estando en insolvencia, pues busca otros medios. Y aquí pues me uno al agradecimiento de Víctor, ¿no? Respecto a los juzgados mercantiles que tan amablemente nos han, dado que no hemos transpuesto la directiva y no disponemos de medios para poder dar soluciones a nuestras empresas, ¿no? A las empresas que están en insolvencia, en crisis, pues al menos disponemos de estas directrices para poder aplicar este sistema prepack y dar una solución para poder buscar una continuidad en esta actividad, aunque sea vendiendo la unidad productiva a un tercero, y que esos trabajadores pues no pierdan sus puestos de trabajo con las consecuencias que eso puede derivar al final también para la economía. Bien, entonces, entrando en el último
bloque de cuestiones que yo me he planteado en nuestro guión. Se trataría de analizar un poco cuáles son las ventajas del Prepack, o desde cada uno de vosotros o cada una de vuestras perspectivas, y empezaríamos si os parece, con Roberto, que ya ha expuesto un poco, y me ha parecido muy interesante la distinción entre valorador y experto independiente, pero profundizando un poco más en la función, en este caso, de ambos, si quieres, ¿cuáles serían las ventajas que presenta el Prepack desde un punto de vista de valoración de activos, por ejemplo? No te oímos. El objetivo al final que persigue, pues está claro que es la continuidad de la actividad del negocio, y para ello lo que es clave y lo que está aportando este mecanismo es agilizar los trámites del proceso. ¿Qué implica agilizar los trámites del proceso? Implica una reducción de costes. Al reducir costes podemos asegurarnos un mayor porcentaje de recuperación para la masa acreedora. Por otro lado, también se está garantizando que se aporte una libre concurrencia y transparencia de oferentes. Por lo tanto, va a haber una competencia y vamos a poder incrementar el valor. Y por último, yo diría que el tiempo, como venimos diciendo en toda la sesión, es oro, y al final el problema que tiene ralentizar tanto, ahora lo que nos estábamos encontrando, hay cierto estigma a la hora de presentar un concurso, etcétera, y lo que nos estábamos encontrando es que llegábamos tarde. La figura del proceso concursal, que de lo que se trataba era de crear pues como una especie de unidad de cuidados intensivos, donde al final entrara la empresa, pues se le prescribiera una serie de pautas, ¿no?, para su recuperación y ponerla nuevamente en condiciones de ser competitiva. Esta figura ha pasado a ser, en lugar de una unidad de cuidados intensivos, una unidad de paliativos, donde las empresas iban a morir y se desintegraban y se disolvían. Esto está siendo en el 95-99% de los casos. Con esta figura lo que se pretende es no dar lugar a llegar a esa situación, a anticiparnos, porque claro, el problema de ralentizar el proceso es que empezamos a perder contratos, carteras de pedidos, el capital humano más cualificado se va a fugar por toda la incertidumbre que está generando. Entonces, en la medida que consigamos acortar esos plazos, van a ser vitales para incrementar el valor de las unidades productivas, y al incrementar el valor de las unidades productivas todos vamos a salir ganando. Al final, a mí lo más interesante que me parece de esta figura es que concilia muy bien ambos intereses, los intereses tanto de la parte acreedora, que va a estar defendida porque va a recuperar un mayor porcentaje de sus créditos, como también estamos hablando de los trabajadores, como también estamos hablando del tejido empresarial. Yo señalaría fundamentalmente esos aspectos como los más relevantes. Muchas gracias, Roberto. Víctor, ¿quieres añadir algún aspecto en relación a, digamos, las ventajas del Prepack, que de alguna forma hemos mencionado, pero a lo mejor sí, puedes profundizarlo? Sí, sí, yo creo que una gran ventaja es que el Prepack, y gracias, ahora lo reiteraba Miriam, ¿no?, gracias a la decisión de los juzgados mercantiles de Barcelona, ahora parece ser que también se une pues, los juzgados mercantiles de Málaga, felicitarlos también. El Prepack permite, si me permitís, valga la redundancia, saltarnos esa valla que es la prórroga que está haciendo el gobierno español de transponer una directiva europea. Es decir, y daré unos datos para que los que nos están siguiendo tengan en consideración lo que cuesta al gobierno el hecho de dejar de transponer normas cuando además estas se pasan a la prórroga. Miriam decía que la prórroga pues la apurarían, ¿no? Transpondrían la directiva el año que viene. Pues bien, el Prepack, un beneficio claro es que se puede aplicar sin que hayamos transpuesto esta norma. Pero dejadme dar este dato porque lo he buscado y me ha parecido espectacular, ¿no? O sea, España tiene alrededor de 20 procedimientos de infracción abiertos por la falta de transposiciones de directivas europeas. 20. El último, o la última condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a 15 millones de euros por no transponer una directiva sobre protección de personas. Ya sé que no tiene nada que ver, pero es para que nos hagamos una idea de que además de que afecta en este caso a lo que es una figura que ayudaría a salvar una empresa en crisis y a la ocupación,
Además, si eso no se hace en tiempo, eso cuesta. Pero es que ese dato de los 15 millones de euros pues, se traduce en que España ha de pagar 89.548, esto ya es el típico titular, ¿no? Un poco, pero para que nos hagamos un día, 90.000 euros al día, 90.000 euros al día por no transponer esa directiva de la Comunidad Europea. Muchas gracias, Víctor. Bien, simplemente para terminar con este bloque en materia de ventajas o efectos del prepack, quería dar la palabra un momento a Miriam para que nos dé desde la óptica jurídica un poco cuáles, desde su perspectiva, las ventajas que ofrece el prepack. Muchas gracias, José María. Pues desde la perspectiva jurídica, lo que debo decir es que es muy positivo porque hasta ahora, como bien les decía, con el antiguo artículo 191T, actual 530, nos encontramos con un proceso no transparente, ¿no? De cuando se hacía la solicitud de declaración de concurso, solicitando la apertura ya en liquidación y que se aportaba una oferta vinculante, se desconocía, ¿no? Por parte del administrador concursal, incluso por el propio juez, en qué medidas o en qué situación se había llevado, ¿no? La gestión de ese proceso de comercialización. Y realmente si la oferta pues, había sido un proceso transparente y competitivo. Con el sistema prepack esto lo garantizamos. Conseguimos además ajustar los tiempos, ¿no? Estamos hablando de los 10 primeros días después de la declaración, ya tenemos un auto que autoriza la venta, no nos tenemos que esperar casi al final del procedimiento para poder llevar a cabo esa venta de unidad productiva. Por otro lado, también con la venta de unidad productiva, de manera anticipada, nos garantizamos también maximizar nuestro activo en esa venta, con lo que luego dispondremos de mayor liquidez para pagar a nuestros acreedores, que también es el objetivo, nuestra masa crediticia, ¿no? Esa masa crediticia que también sufre, que al final, dependiendo, ¿no? de la capacidad de recuperación a través de nuestro propio concurso, puede afectar luego a su propia liquidez y que a lo mejor tengan que declararse ellos mismos en concurso. Y en este tipo de ventas pues se pueden traspasar otros activos que en una venta unitaria no se puede, como por ejemplo pues bienes intangibles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el balance es a nivel jurídico totalmente positivo y les animo a que adopten esta medida, ¿no? Ya que disponemos de ella, que nos lo han ofrecido desde aquí, para que intentemos salvar lo máximo posible, ¿no? de nuestro tejido empresarial. Bien, muchas gracias. Ya creo que con este panorama de los bloques que hemos ido exponiendo hemos cubierto casi todos los aspectos que teníamos previstos y voy a entrar, por tanto, en el turno de preguntas que ya nos están formulando por escrito a través del chat y que voy a dirigir a cada uno de los ponentes porque pienso que bueno, pues son específicas. Obviamente, si cualquiera de vosotros queréis intervenir, pues está abierto el turno, digamos, para que cada uno de los ponentes pueda añadir cualquier comentario. La primera pregunta es quizá un poco más jurídica. Dice, ¿qué ocurre en otros juzgados mercantiles de España? Hemos dicho que esta figura nace en los juzgados mercantiles de Barcelona, que pues han emitido este protocolo que da algunas pautas de cómo, digamos, optar al prepack, pero es cierto que no es una norma, como decía Miriam, aprobada, simplemente está la directiva, que todavía no está transpuesta, como decía Víctor, desgraciadamente. Por tanto, la pregunta es, con mucho sentido, ¿qué pasa en el resto de España, si se pueden aprovechar de estas medidas o no? Bueno, en el resto de España, al final, solo podemos hablar en concreto de Madrid, que es, digamos, donde se han pronunciado al respecto y han llegado a su propio acuerdo junto con el Colegio de Abogados de allí. Y lo que han venido a decir es que ellos no comparten la posición de Barcelona y creen que la liquidación debe llevarse a cabo por el antiguo 191 ter o 530 que decía el texto refundido. Esa es su posición. La oferta vinculante prefieren que vaya y gestionada tal y como se hacía hasta ahora, a pesar de nuestra experiencia, ¿no? Que no ha sido positiva al respecto, por lo que ya les he comentado, por la falta de transparencia, etc. Y lo que sí que se comprometen, al igual que en Barcelona, eso sí, es a darle pues, un trámite más ágil y de intentar pues, que los 10 primeros días, una vez declarado el concurso, también pues, ya tener una resolución al respecto. Y de hecho, se abrirá una pieza separada, ¿no? Para gestionarlo. Y luego, bueno, puedo decir respecto a este juzgado mercantil de Málaga, que diría que es el mercantil 3, que lo digo ahora de memoria, que, bueno, que en una resolución de hace no mucho, pues ha determinado pues, que ellos también comparten el hecho de utilizar este sistema prepack. O
sea que al final también dependerá un poco de la decisión propia de cada, ¿no? De cada jurisdicción y de cada mercantil que decida poderlo aplicar. Yo les animo también a que si alguien nos está escuchando desde otros puntos de España, pues miren también a lo mejor de plantearlo y quién sabe, pues igual que en Málaga se han animado a entender que es una buena medida, dadas las circunstancias en las que nos encontramos y sin medidas adecuadas para poder salvar, ¿no? La actividad de nuestras empresas que se encuentran en crisis, pues puede ser una buena solución y al final, pues bueno, al final cada uno tiene que dar ese primer paso, ¿no? Muchas gracias, Miriam. La siguiente pregunta va dirigida a Roberto. Nos formula la siguiente cuestión, creo que muy interesante, por cierto. Dice, si una empresa que está en concurso tiene contabilizado un fondo de comercio, clientela, etcétera, ¿es posible que se revise por el valorador esta contabilización, este apunte contable sobre el fondo de comercio? ¿Se puede revisar, se puede reformular? Se puede, se debe y se tiene. Efectivamente, ahora mismo en la situación en la que nos encontramos, esto es una materia bastante delicada. Los fondos de comercio están sujetos a deterioro y todos los años se tiene que realizar un análisis de los mismos. El problema que hay es que pues ahora mismo está en la mesa de debate. De hecho, hemos sido llamados a consultas distintos miembros para aportar nuestra opinión si tiene sentido cómo se está realizando, puesto que a nuestro juicio no se están poniendo, actualizando como deberían estar actualizados los fondos de comercio. Es decir, la situación por la que estamos atravesando está resultando, en la medida de lo normal, un deterioro importante. Hay contextos y excepciones, pero a grandes rasgos se están deteriorando y no se está reflejando debidamente. Por lo tanto, sí, se debe de revisar y hay que ponerlo en valor. Alberto, por esta aclaración. ¿Tenemos alguna pregunta más? Miriam sería quizá la idónea para contestar. Pregunta si durante el periodo de prepack se pueden plantear quitas. Vamos a ver, durante el periodo de prepack, al final también nos vamos a hablar un poco también por la inspiración que tengan, ¿no? También las personas o sujetos intervinientes. Y como al final nos encontramos, como bien he dicho antes, en el escenario del artículo anterior 5 bis, actual 583, que es que hemos comunicado la apertura de negociaciones con nuestros acreedores, pues que dependiendo en cada caso se deberá valorar y si es necesario, pues depende cómo se puede a lo mejor plantear, aunque debía ser algo independiente de lo que fuera la venta mínima productiva, porque al final la venta no tendría nada que ver con esa quita o espera que pudiéramos plantear a acreedores. Al final, con el prepack lo que estamos haciendo es trasladar nuestra actividad. Lo único que, bueno, puede haber algún proceso que, por lo que sea, dependiendo, se tendrá que estudiar en cada caso, se llega a un acuerdo paralelo, por lo que sea, con acreedores que se debería estudiar. Pero no se contempla en el protocolo, en las directrices establecidas en Barcelona. No es algo que, digamos, esté previsto, pero que tampoco debe descartarse, pues que depende en qué situación se puedan plantear miles de circunstancias, aspectos diferentes, porque recordemos que no nos encontramos en un proceso concursal, no estamos en un proceso judicializado, sino que estamos en una fase anterior de concursal. Así que los acuerdos a los que alcancen las partes pues estarán bienvenidos mientras estén todos de acuerdo. Bien, sobre este punto, si quieres añadir algo más, Miriam, porque hay una pregunta que dice ¿qué ventajas aporta este proceso de prepack respecto a un proceso normal de venta? Yo creo que ya ha salido de alguna forma, pero no sé si hay algún elemento más a destacar. Para mí un proceso normal de venta mínima productiva, estando la situación, ¿no? de una empresa en crisis, en insolvencia, sería entonces que se supone que se gestionaría dentro de un proceso concursal. Entonces, el hecho de llevar a cabo, de utilizar ese medio del sistema prepack de venta mínima productiva, que es anterior, la comercialización, otra cosa sería la venta que autoriza, que lleva a cabo ya una época de concurso en los últimos días, como bien explicado, pues naturalmente pues el balance es en positivo, como he comentado, porque garantizas que no pierdas, ¿no? Ese fondo de comercio que justamente ya comentamos con esta cuestión que se ha planteado, ¿no? Que depende pues qué actividad, pues a medida que va pasando el tiempo, pues puede verse perjudicado ese fondo de comercio. Otros activos también se pueden ver perjudicados en el sentido, a lo mejor la propia marca, que a lo mejor por el problema que está teniendo con sociedad por la falta de liquidez, el hecho de que mientras más tiempo transcurra para poder traspasar esa actividad a otra empresa que sí que pueda darle esa vida, ¿no? Porque sí que le va a dar esa liquidez, pues puede verse perjudicada, ¿no? Y que los clientes pues al final vayan
vayan perdiendo, ¿no? Como pues, que esa posición que a lo mejor esa marca tenía en el sector, ¿no? Entonces, bueno, mi valoración siempre en este sentido va a ser positiva, es al final avanzarnos y como yo siempre digo, vamos, no te esperes a hacer mañana lo que puedas hacer hoy, así que vamos, mejor gestionarlo antes. Gracias, Miriam. Otra pregunta que nos formulan, y esta puede ser respondida por los tres ponentes, es sobre los costes, ¿no? ¿Qué honorarios suelen aplicarse o que pueden aplicar los distintos asesores, o si hay algún esquema, digamos, algún criterio, digamos, de determinación de los honorarios? Yo creo que aquí, obviamente, Gesval tendrás algo que decir, Miriam Magdalena de Todo Anhelo también tendrá algo que decir, y también creo que Víctor tiene algo que decir, porque desde la óptica de quizá de una consultoría o de una empresa que pueda llegar a gestionar la comunicación, o como en función de una agencia de comunicación que dirija el proceso, pienso que también puede haber algún tipo de complemento, digamos, de asesoramiento que puede generar algún tipo de coste o de honorario para la empresa, y que obviamente es preciso que los empresarios conozcan. Así que no sé si quieres empezar tú mismo, Roberto. Sí, los honorarios van a ir en función de la complejidad que tenga la unidad productiva. Hay unidades productivas que son muy sencillas y hay unidades productivas pues, que tienen una mayor dedicación y, por tanto, siempre van a ir en función del número de horas, ¿no?, establecido en función de cada uno de los proyectos. Sí que es verdad que hemos de decir que, lógicamente, nosotros somos bastante sensibles a la situación por la que está atravesando esa compañía, e intentamos siempre, en la medida de lo posible, pues también poner nuestro granito de arena y contribuir a la hora de intentar que todo fluya y que todo vaya lo más ágil posible. Para ello, pues intentamos que sean lo más competitivos, entendiendo las circunstancias de cada una de las situaciones, y luego, claro, del número de horas que implique cada uno de los proyectos. Hay unidades productivas que, insisto, que pueden ser pues que no tengan elementos más allá de los elementos materiales, y ahí pues puedes tener una cartera de patentes o una cartera de software, etcétera, que requiera pues una mayor intensidad de trabajo. En este sentido, no hay unos criterios, digamos, oficiales o judiciales determinados que fijen un poco los honorarios, como sería el caso de un administrador concursal. Pregunto. Desde el punto de vista del valorador, no. Desde el punto de vista de los administradores, sí. Sí, correcto. Miriam. Sí, respecto al tema de los honorarios, pues lo que sería la administración concursal, bueno, en este caso administrador prepack, ¿no?, experto independiente, estará limitado o se deberá basar en los aranceles que se aplican ya para los honorarios dentro del concurso. Entonces, lo que hay que preverlo, ¿no?, antes de solicitarlo, pues se pueden calcular porque están previstos, están regulados, ¿no? Entonces, así que se basará en los aranceles. Y bueno, y luego pues lo que ha comentado el compañero, y luego por respecto a lo que sería el abogado que represente, ¿no?, a la empresa que haya que acompañar para esa venta de unidad productiva, pues dependerá también, bueno, al final de cada despacho que tendrá que hacer. Al final el ejercicio libre de la profesión nos lleva a evaluar de manera independiente también los honorarios, ¿no?, cada uno. ¿Algún aspecto a añadir, Víctor, por tu parte? Bien, deciros que plantear unas cifras que quizá pues, los que nos están siguiendo les encantaría oír, es difícil, tal como apuntaba Roberto y Miriam. O sea, es complejo porque eso va a depender del trabajo. Imaginaros, en términos de comunicación, que muchas veces a esa situación de concurso se le puede añadir también una demanda por disminución patrimonial que han incoado pues, algunas empresas por las decisiones que ha tomado la administración pública, porque al final las empresas han perdido su valor patrimonial no por el virus, sino por las decisiones que ha tomado la administración. Entonces, se pueden unir, aparte del proceso concursal, pues otros procedimientos de la misma empresa, y por consiguiente es complejo dar una cifra. Yo la daré para que sepáis lo que puede costar un gabinete de prensa así un poco estandarizado, ¿no? Siguiendo con la complejidad, claro, no es lo mismo emitir pues, una nota de prensa explicativa de la situación concursal de una empresa que realizar pues, una rueda de prensa o hacer un seguimiento continuado durante todo el proceso concursal, con las derivadas que pueden haber de complejidad. Desde el término de las agencias y las consultoras de comunicación especializadas
en medios de comunicación para de alguna manera divulgar esa situación concursal o, como apunto, otras situaciones jurídicas de la empresa. Aquí tenemos dos fórmulas de operar. Una es unos honorarios fijos mensuales por lo que dure el proceso y otros unos honorarios variables, es decir, se plantea unos honorarios bajos desde el punto de vista del trabajo redaccional y del uso de nuestras bases de datos, y después, en función de los resultados que se consiguen en los medios de comunicación, pues la agencia pues, recibe pues, un plus por ese servicio. Para que os hagáis una idea, a ver, un gabinete de prensa mensual activo, que tiene un seguimiento semanal de las informaciones, semanal, no digo diario, porque también hay casos que puede ser diario, pero semanal, durante un mes, pues se movería en horquilla pues, un gabinete de prensa entre los 1.000 y los 2.000 euros al mes. Yo me he tirado a la piscina, José María. Muchas gracias, Víctor. Eso siempre es bueno. Mira, vamos terminando con las últimas preguntas, que todavía van entrando algunas. Nos formulan una que dice: ¿quién organiza el proceso de venta? ¿El experto? ¿El proceso de venta requiere un expertise para asegurar la concurrencia de inversores? ¿Y hay que ver y saber acceder a todos los candidatos, también de otros países? ¿Cómo se incorpora ese expertise? Es decir, un poco quién monitorea ese procedimiento, ese proceso de venta, si hay que hacerlo únicamente local, nacional o incluso extranjero. ¿Cómo funciona en la práctica? No sé si lo puedes Sí, a ver, yo lo que puedo decir aquí respecto a esta cuestión es que por eso al final el experto independiente, el administrador PREPAC, que designa el juzgado mercantil, al final deja de ser un administrador concursal que pertenece a la lista de administradores concursales que para pertenecer a esa lista ha tenido que acreditar su experiencia a nivel, digamos, de formación y profesional, ¿no? En este tipo, ¿no?, de gestión en la insolvencia de nuestras empresas. Por tanto, es una persona que digamos, que tiene ese expertise, ¿no?, de poder gestionar anticipadamente esa fase, digamos, preconcursal, porque ya ha vivido esa misma experiencia dentro de la fase concursal con la venta de unidad productiva dentro de un proceso concursal. Por tanto, ahí está garantizado. Y luego, bueno, si hay una actividad en concreto, al final nosotros con, digamos, cada administrador concursal, ¿no?, muchos hemos trabajado en diferentes sectores y luego hay en concreto pues a lo mejor algunos que tienen más experiencia en alguno en concreto y está claro que el juez mercantil, dependiendo pues a quién a lo mejor pensará en alguien que tenga más experiencia mejor en un sector concreto para, si dependiendo pues de la posición que ocupe esa empresa en el mercado, ¿no?, pues bueno, tiene la capacidad de poder decir, pues creo que vamos a coger a alguien que sea responsable y que se conozca muy bien esta actividad o este sector, voy a poner pues a esta persona que sé que me va a gestionarlo de manera adecuada por los contactos que tiene, mejor por la experiencia que tiene en ese tipo de actividades, y etcétera. Roberto, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, al final la idea, como comentábamos anteriormente, es ayudar al empresario, ayudar al deudor en la búsqueda de potenciales compradores, y para ello, evidentemente, sus funciones son esas, es decir, tener que recibir las ofertas, tener que reunirse e incluso hacer una búsqueda activa de posibles candidatos dentro de pues, la competencia, dentro de fondos de inversión, dentro del propio, a lo mejor, núcleo de empleados, etcétera. Y aquí sí que nosotros desempeñamos un papel también de ayuda y de soporte a la hora de, como comentaba muy bien Miriam, pues a lo mejor aportar nuestro granito de arena dentro de los conocimientos de los mercados locales e internacionales, y también dentro de los diferentes sectores específicos donde hay una serie de indicadores, de drivers, etcétera, pues que son más específicos y a lo mejor pues no están tan familiarizados con ellos. Bien, voy terminando. Últimas preguntas. Dicen, ¿en la práctica tenéis conocimiento de que ya se estén materializando operaciones PREPAC o de momento se trata simplemente de algo residual? Bueno, dio origen, yo creo, esto lo conoceréis mejor vosotros, cómo surge el PREPAC, por lo que tengo entendido, fue a raíz de unas academias de inglés en Barcelona, que se logró llegar a una venta de las mismas a través de este mecanismo, y con ello se consiguió pues salvar, pues como cerca de, tenían contratos con algo así como 1000 alumnos o una cosa así. Ese es el caso que yo tengo más conocimiento de él.
Debo decir que sí, que ya se están gestionando este tipo de operaciones y bueno, de hecho yo soy partícipe de algunas de ellas, o sea, se están llevando a cabo naturalmente, o sea, empresas, bueno, los que lo están haciendo así, pues consigo que lo están haciendo bien porque están buscando, se están avanzando, ¿no?, a la situación que están viviendo e intentar buscar una solución lo antes posible. Bien, no sé si hay alguna pregunta más o alguna aclaración que queráis hacer. Yo creo que así lo dejaríamos aquí. A lo mejor, o sea, a lo mejor hay una que a lo mejor voy a responder porque puede ser interesante respecto a que cómo puede a lo mejor el inversor... Perdona, sí. El inversor puede tener, a lo mejor, qué ventajas le puede suponer a un inversor acompañar a la empresa en un proceso pre-PAC. Bueno, básicamente, uno, que pues creces. O sea, como inversor, pues puede crecer ese inversor a nivel pues, de adquirir esa unidad productiva. Como bien decía, pues a lo mejor esa actividad ya la tiene incorporada en su propia, ¿no?, en su propia actividad como empresa y a lo mejor es pues, simplemente crecimiento o puede ser que se le complemente. Por otro lado, también pues, el hecho de poder estar interesado y a lo mejor ayudar a colocarlo como inversor en otras empresas que se puedan interesar por los contactos que pueda tener esa empresa inversora, es fantástico porque está ayudando a salvar nuestro tejido empresarial, cosa que desde nuestro legislador, como digo yo, bien se ha olvidado, ¿no?, de estas empresas en crisis y no, sin aportarnos, aparte de la moratoria concurso, otras soluciones. O sea que animo a aquellas empresas inversoras o empresas que sí que están funcionando, que crean que pueden, que se ven con las posibilidades por la liquidez que tienen de poder crecer, pues les animo a, pues eso, a estar ahí para estar interesados en adquirir estas unidades productivas. Quien quiera, les puedo facilitar, no puedo porque es un link, el link del Departamento de Industria de la Generalitat, al que se pueden acoger o apuntarse para que estén en contacto con ustedes, conociendo el sector que les interesa. Cuando salga una unidad productiva que sea de su interés, se pondrían en contacto con ustedes para poder adquirirla. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues con esto damos por finalizado la charla webinar y quería, en primer lugar, dar las gracias a los ponentes. Yo creo que habéis hecho contribuciones de mucho interés y muy prácticas y con una visión muy realista de la situación. Y en ese sentido, pues agradecer, por supuesto, a Víctor Bottini, a Ricardo a Roberto Guiñales y a Miriam, pues cada uno en su área, en su especialidad, pues las aportaciones. Y también, por supuesto, a los asistentes. Hemos tenido una asistencia de más de 87 personas permanente, así que yo creo que debemos felicitarnos y, en fin, aceptamos cualquier sugerencia de futuras sesiones que puedan ser de interés a los asistentes y quedamos a su disposición por cualquier aclaración o pregunta que pueda surgir. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto, gracias. Gracias.